Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a culminar en el día de hoy con la serie que empezamos hace 6 reuniones, que se llama Rumbo a la Ocupación Mundial. En las Escrituras entendemos nosotros que también hay un aspecto que tiene que ser predicado en medio de la iglesia, y es la profecía predictiva. Pablo Jiménez, un hermano especialista en la hermenéutica, él enseña que hay al menos mínimo 7 tipos de predicaciones en la iglesia, en las reuniones de la asamblea local. Él dice que hay predicaciones pastorales, hay predicaciones exhortativas, hay predicaciones doctrinales, hay predicación expositiva, ya sea de un libro verso por verso o un capítulo de la Biblia, ya sea expositiva temática. Hay predicaciones de profecía. Entonces, esta gama de tipos de predicaciones, Dios la utiliza para poder edificar la iglesia en muchos frentes. ¿Me explico? Dios utiliza el tipo de predicación doctrinal para que la iglesia sea una iglesia fuerte en doctrina y no venga cualquier viento de doctrina y la tumbe, como cuando el lobo soplaba en la casa de los cerditos y se caía la casa. Cuando una iglesia se presenta una buena enseñanza doctrinal, está bien fundamentada, pero la iglesia no solamente necesita doctrina, ¿cierto? La iglesia necesita muchas veces ser pastoreada. Entonces están las predicaciones exhortativas, consolativas y pastorales. Pero solamente no podemos vivir de eso, ¿cierto? La iglesia también necesita tener enseñanzas proféticas, porque la Biblia es un escrito profético. Más de la mitad de la Biblia es profecía. Entonces necesitamos nosotros también conocer este aspecto de la profecía. Y terminando en esta última reunión, no podemos decirlo todo, pero hoy vamos a terminar con la segunda parte de Apocalipsis 13, que habla de la primer bestia. ¿Listo? En la reunión anterior vimos del verso 1 al versículo 4. Hoy vamos a ver del versículo 5 al versículo 10. Desde que la iglesia empezó a manifestarse sobre la faz de la tierra en Pentecostés, hay algo muy particular que le ha sucedido a la iglesia siempre. Mire la historia de la iglesia: persecución, tribulación. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está en tinieblas. Estamos en un mundo que va a buscar opacar la luz. Y por esa causa, entonces, el mundo va a levantarse en contra de la iglesia. Y desde que vemos la historia de la iglesia siempre ha pasado por tribulaciones, muchas veces por persecución del enemigo de Dios, muchas veces hay tribulación por desobediencia. ¿Me explico? Lo que le sucedió a Israel en la deportación del año 720 a través de Salmanasar, rey de Asiria, y lo que le sucedió en el 584-85 por el Nabucodonosor, el Nabucodonosor el babilonio, fue por desobediencia. Dios le dijo en Deuteronomio que si usted adoraban otros dioses, se van a ir cautivos a otra nación a adorar esos dioses, pero en las otras naciones. Y eso fue lo que sucedió. Adoraron otros dioses en Israel y entonces se fueron cautivos para que adoraran otros dioses allá. Tribulación por causa de desobediencia. ¿Listo? Y la profecía predictiva nos habla acerca de eso, pero también nos sirve para consolar nuestro corazón, que no todo se va a quedar así. Apocalipsis 13, versículo 5 al versículo 10 va a ser la porción que vamos a leer hoy. Si usted mira, por ejemplo, mirando el manuscrito griego, los 4 versículos comienzan todos con I. Y habla de continuidad de una idea, es una conjunción, ¿listo? Y hay algo que me llama mucho la atención en la porción que vamos a leer. Lo que pasa es que en Reina y Valera 60 no la van a poder ver. Yo la voy a decir desde el griego y de la Biblia textual. Aparece 4 veces en estos versículos
la frase fue dada. Aparece 2 veces en el versículo 5 y aparece 2 veces en el versículo 7. ¿Listo? Es muy importante que tengamos presente esa frase, le fue dada. Así. ¿Listo? Y la palabra blasfemia aparece 3 veces en esta porción que vamos a leer nosotros en el día de hoy. ¿Listo? Vamos entonces a concluir esta porción, esta perícopa del descenso del dragón a la tierra. ¿Listo? Cuando el dragón desciende a la tierra, va a suceder algo. Va a establecer un reino maligno sobre toda la tierra a través de un personaje que se llama el anticristo o el antimesías. Personaje que en algún tiempo hará su aparición en la escena mundial. Versículo 5. Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante ¿cuánto? 42 meses. ¿Listo? Entonces, esta palabra le fue dada aparece 2 veces acá y aparece 2 veces en el versículo 7. Y esa palabra habla, esa frase habla de algo que alguien recibe, porque la forma verbal es en pasivo. Alguien le dio algo a la bestia, le fue dada. ¿Listo? Quiero que entendamos eso. ¿Qué significa eso? Que se le concedió o se le entregó algo que no tenía. ¿Listo? ¿Quién le entregó a quién? El dragón le entregó a la primer bestia su poder y autoridad. ¿Listo? Pero el permiso para actuar de esa manera es de Dios, porque la autoridad está en Dios. Entonces Dios le concedió que el dragón tuviese autoridad, y esa autoridad se la pasa el dragón a la primera bestia. ¿Listo? Y entonces vemos nosotros acá, en todo el contexto de Apocalipsis, que es Dios, hermano, entienda bien eso. ¿Listo? Que es Dios que le permite a la bestia que ejerza temporalmente un gobierno sobre la tierra. Y eso que le entrega está tipificado en esta porción que vamos a leer en 4 aspectos. Cuando dice le fue dada. ¿Qué le fue dada? 1, boca que habla blasfemias. 2, le fue dada autoridad por 42 meses. 3, le fue dada conquista a los santos. Y 4, le fue dado poder sobre todas las naciones. Esas 4 cosas se las entregó el Señor para que actúe temporalmente en la tierra. ¿Qué entendemos con esto? Que cuando vengan esos tiempos, la iglesia no puede estar ignorante de lo que va a suceder. Y la iglesia desde ya debe empezar a preparar su corazón para cualquier cosa, para lo que va a venir y para cualquier situación, hermanos. ¿Listo? Entonces, vamos a leer qué le fue dada. Dice, le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias. Eso es lo que fue dado. ¿Listo? Recuerde, la boca del anticristo está dirigida por Satanás. Satanás es el que dirige la boca del anticristo, quien coloca sus palabras en la bestia. ¿Listo? Y esas palabras de la bestia son expresiones de asombro para la tierra. Cuando la gente de la tierra escuche a la bestia hablar, va a impactar de tal manera a las naciones de la tierra, que las naciones de la tierra finalmente terminarán adorándolo. ¿Sí? Por eso dice que hablaba grandezas. ¿Y qué más hablaba? Blasfemias. Recuerde que la bestia, aquí dice que se le dio una boca. Y recuerde lo que vimos en la reunión anterior. ¿La boca es de qué? Acá lo dice en el versículo 2.
boca como boca de león, que hace referencia al león de la estatua de Daniel. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo nosotros lo que ya había sido profetizado en Daniel, que este cuerno pequeño iba a hablar grandezas e iba a hablar blasfemias. Va a utilizar un lenguaje, un vocabulario que va a impactar a las naciones enteras. Y si los creyentes no se aperciben de eso, pueden ser seducidos por ese lenguaje del anticristo, hermanos. No es muy diferente a lo que pasa con los creyentes en nuestro tiempo. ¿Sabe qué tienen? Comezón de oír. ¿Sabe qué pasaba con la generación del tiempo del apóstol Pablo? ¿Sabe qué sucedía? ¿Qué hacían los griegos para entretenerse? Los griegos no están como nosotros, que tenían tecnología. Se entretenían con el televisor, con el celular, con el internet, etcétera, etcétera, con los juegos. En el tiempo de la Atenas clásica, la gente se entretenía hablando. Y la gente se iba para la Agora, que era la plaza pública, allá en Grecia. Y en esa plaza pública llegaban muchos oradores, predicadores, palabreros. Entonces, unos hacían una esquina, otros hacían otra esquina, otros otra esquina. Y el que tuviera más gente era porque hablaba cosas novedosas a los oídos de los griegos. Y eso es lo que dice la Biblia, que querían escuchar sino cosas nuevas. Entonces, la generación de hoy está como la generación de los griegos. Tiene comezón de oír. Quiere dejarse impactar por nuevas revelaciones, no por la revelación de la palabra. Y eso es un mal síntoma, porque así el cristiano se puede ir para cualquier lugar. Entonces el anticristo va a venir y va a hablar blasfemias, va a hablar grandezas y va a hablar ¿qué? Blasfemias. ¿Listo? Seguimos. Y le fue dada autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Entonces el tiempo que Dios le concede al anticristo en la tierra temporalmente para que ejerza su gobierno perverso, dictador, es de 42 meses. Es de 3 años y medio. Es de 1260 días. Es de tiempos y medio tiempo. Todos esos números son sinónimos. Yo sé que en Daniel hay una fecha, hay una cifra que sobrepasa los 1260 días. Es 1335 días, no recuerdo exactamente, pero porque va a haber una purificación después de todo ese periodo. ¿Listo? Entonces, le fue dada autoridad para actuar. O sea, este ser, Dios le va a conceder que actúe en la tierra durante un periodo de tiempo específico. ¿Cuál es? 42 años. ¿Listo? Esos 42 meses. Esos 42 meses va a actuar grandezas y proezas, porque va a tener un personaje al lado de él, un amiguito, que es el falso profeta. Y el falso profeta va a hacer muchas señales a los ojos de las naciones. Y las señales son para engañar a los hombres para que adoren a la bestia. Y finalmente los que adoran a la bestia terminarán adorando ¿a quién? Al dragón. Porque es que el diablo está haciendo todo esto para hacer lo que él quiere, que ser adorado. Lo que siempre ha querido desde que cayó. Es fácil entenderlo por la palabra. Eso es lo que ha querido él siempre, ser adorado. ¿Por qué cree que existen los múltiples dioses en todas las naciones? Es un intento que él ha dado a través de sus demonios para ser adorado. Esto es lo que es. ¿Listo? Entonces, ese es un tiempo establecido. No más, no menos. 42 meses. No puede actuar más allá. En ese mismo momento tendrá autoridad para poder actuar, hacer sus señales perversas, malévolas, seguir engañando al mundo más profundamente en ese tiempo durante 42 meses. ¿Listo? Esos 42 meses es el tiempo de actuación, o sea, del gobierno en la tierra del anticristo. Vamos a mirar que en la Biblia y sobre todo Apocalipsis utiliza ese periodo de tiempo.
Apocalipsis 11. Vamos a leerlo rápido para que veamos que ahí está esa figura en todo el Nuevo Testamento y sobre todo en Apocalipsis. Apocalipsis 11:1, leo la Biblia textual. Y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo, levántate y mira el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el atrio del santuario déjalo afuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, o gentiles, hollarán la ciudad santa durante ¿cuánto? 42 meses. ¿Listo? Apocalipsis 12:6, cuando hay una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles, el diablo y sus ángeles. Dice, 6. Y la mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten 1260 días. ¿Qué es eso? 42 meses. Apocalipsis 12:14. Pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempos y medio tiempo. Y terminemos con Daniel. Daniel, el Antiguo Pacto, capítulo 7, verso 25. Daniel 7, verso 25. Dice, y hablará, este es el anticristo, en Daniel, lo leímos de Apocalipsis, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Recuerda lo que acabamos de decir? Le fue dada una boca que hablará blasfemias y grandezas, ¿sí? Es lo mismo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cuál es el límite? 42 meses. Ese es el límite que él tiene. ¿Listo? Y ese tiempo lo marcó Dios, no lo marcó Satanás. Lo marcó Dios, porque es el soberano. Y él fue el que le entregó ese tiempo y se lo delimitó. 42 meses. ¿Listo? Esos 42 meses será un periodo de opresión que va a tener la iglesia en ese tiempo. Yo sé que hay muchas posiciones que dicen que la iglesia no va a estar en ese periodo de tiempo, pero nosotros creemos claramente que sí va a estar. Va a ser un tiempo muy difícil para la tierra y sobre todo para la iglesia. ¿Listo? Volvamos. 13:6. Y abrió otra vez y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar a su nombre y su tabernáculo, los que tabernaculizan en el cielo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca del anticristo? Un discurso blasfemo. Eso es lo que sale de la boca del anticristo. Un discurso blasfemo con palabras blasfemas. ¿Listo? Es un discurso contra Dios, enfrentándosele a Dios, porque el anticristo sabe que Dios existe. Porque es un espíritu que se le mete a un hombre, y cualquier espíritu ya estuvo en la presencia del Señor. Si ha caído, estuvo en la presencia del Señor antes de caer. Y si no ha caído, está ante la presencia del Señor. Entonces él sabe que Dios existe, y por eso levanta su mano contra Dios. ¿Listo? Y entonces dice que para blasfemar contra Dios y para blasfemar su nombre. O sea, cuando la Biblia habla del nombre, habla de la persona. Entonces, lo que hace el anticristo es que hace un discurso desafiante en contra del mismo creador. ¿Listo? ¿Y qué es lo más blasfemo que puede decir el anticristo? Bueno, puede decir muchas cosas, pero lo más blasfemo que puede decir el anticristo es declararse a sí mismo como Dios en lugar de Dios. No hay mayor blasfemia que un hombre quiera hacerse llamar Dios y quiera ser adorado como Dios, porque solo hay un único Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces el hecho de que la primera bestia se proclame a sí mismo como Dios, esa es la mayor blasfemia que él puede hacer, colocarse en lugar de Dios. ¿Para qué? Para que la tierra lo adore. Ya lo vamos a leer acá. ¿Listo? Para que la tierra lo adore. Para eso él se levanta como Dios. Y esa es una de las mayores blasfemias que él tiene. Y cuando él blasfeme contra el Señor, blasfeme contra su nombre, por eso nosotros debemos conocer la profecía, para cuando aparezca un personaje en escena levantando su puño contra Dios, sepamos nosotros por dónde va el agua al molino. ¿Quién es ese hombre? ¿Listo? Y blasfema no solo contra Dios y su nombre, sino que blasfema contra quién más. Contra su tabernáculo, dice esta traducción, 2 puntos, los que tabernaculizan en el cielo. Tabernaculizar significa habitar en tienda. Eso es lo que significa tabernaculizar. Entonces el anticristo no solo habla en contra de Dios, blasfema en contra del nombre del Señor, sino que también habla y se levanta contra los que tabernaculizan en el cielo, hermanos. ¿Listo? ¿Quiénes son los que tabernaculizan en el cielo? ¿Quiénes son los que tienen su morada en el cielo? Los que ya han partido con el Señor Jesucristo. Y los ángeles. En estos momentos, los que tabernaculizan en el cielo son los que están con Cristo y son los ángeles. Ellos son los santos. ¿Listo? ¿Por qué Él hace eso? Bueno, ya no los puede matar. Están en la presencia del Señor. ¿Listo? Entonces, como no les puede hacer nada, levanta blasfemia también contra ellos. Y recuerde que en el capítulo 12, aquí mismo en Apocalipsis 12, estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Y qué sucedió en esa guerra? El diablo fue desterrado completamente de los cielos. Y entonces, claro, cuando él es desterrado, entonces ahora también levanta su voz de blasfemia contra los ángeles, contra los que tabernaculizan en el cielo. Otra característica para que empiece a darse cuenta cuando este hombre aparezca en escena. ¿Listo? Hay muchas características en la Biblia que lo identifican. Yo sé que hay muchos hermanos que han dicho que va a salir de X o Y lugar, pero cuando esté en escena lo vamos a poder identificar porque la Biblia es clara para conocerlo. ¿Listo? Verso 7. Voy a leer la Biblia textual primero. Y se le concedió hacer guerra, presta atención, hermanos, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Leo la traducción que hace Francisco La Cueva en su interlineal. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlo. Nuevamente aquí aparecen otra vez las dos mismas expresiones. Y le fue dado. Ahora, ¿qué le fue dado? Recuerda que ya leímos ahorita en el 5 que le fue dado boca, que hablaba grandezas, y autoridad para actuar 42 meses. Ahora, ¿qué más le fue dado? Presta atención lo que le fue dado. Hacer guerra contra los santos. Y no solamente hacer guerra contra los santos. ¿Sabe qué más le dio? Se le dio vencerlos. Le fue dada, porque no la tenía, hacer guerra contra los santos y vencerlo. Esta palabra le fue dada, como lo dije ahorita, está en pasivo, pero también su forma verbal es una forma verbal que se llama aoristo. Y cuando en un texto griego, un verbo griego está en esa forma, significa que es una acción completamente hecha. O sea, definitivamente va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer.
algo que va a suceder, porque el Señor se la entregó. ¿Listo? Ahora, en las Escrituras ya estaba profetizado que cuando viniera este hombre iba a perseguir al pueblo de Dios y los iba a vencer, hermanos. Entonces, hermanos, en la profecía del Antiguo Pacto estaba profetizado que él, cuando viniera, hiciera su aparición, se enfrentaría a los santos y los vencería. Estaba completamente claro, fue tipificado, ya como lo vimos, por Antíoco Epifanes. ¿Listo? Y el cumplimiento de Antíoco no agota la profecía, porque fue cumplimiento parcial. Y es lo que muchos preteristas no entienden. Hay un cumplimiento parcial, y ese cumplimiento parcial de la profecía no la agota y no la cumple completamente. ¿Listo? Vamos a leerlo en Daniel. Vamos a ir a Daniel, en el Antiguo Pacto, y ahí vamos a mirar cómo ahí se habla acerca de esto que estamos leyendo en el día de hoy. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Daniel capítulo 7, versículo 21. Leo de la Biblia textual. Dice: y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mire que está la misma frase: hacer guerra contra los santos. Entonces, aquí entendemos nosotros el periodo que la Biblia llamó gran tribulación, la megatilipsis. Esta gran tribulación es para la iglesia, no es para el mundo. El mundo recibirá la ira de Dios, tipificada por los tazones de la ira, los 7. Pero la iglesia va a ser atribulada en un periodo que Dios llamó la gran tribulación, que va a ser antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces Daniel ve este cuerno, que es el mismo que estamos hablando acá, y lo ve haciendo algo en guerra contra los santos y lo ve venciéndolo. De misma manera, volvamos a Apocalipsis, el lenguaje es utilizado en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Leo de la Biblia textual. Apocalipsis 11, 7. Contesto: hay dos personajes en la Biblia que van a aparecer que se llaman los dos testigos. Yo sé que hay hermanos que han dicho que tipifican personas o naciones, pero finalmente creo que son personas porque van a morir. Un poder no muere, es una persona, y son dos personas que van a morir. Entonces dice el versículo 7, 11:7: cuando termine su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Sí ven? El mismo lenguaje, guerra contra ellos. Y Apocalipsis 12, 17 tiene el mismo lenguaje. O sea que es un lenguaje conocido en el libro de Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si veo lo particular de las 4 versículos, en Apocalipsis 13, en Daniel, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 12. Todos tienen algo en común: que el anticristo se va a enfrentar a los cristianos y los va a matar. Cuando la Biblia dice que los vencerá, sencillamente significa que los va a matar. Esa es la manera en que los va a vencer, porque no los puede vencer no los puede vencer haciéndole claudicar su fe. La única manera de vencerlos es matándolos y quitándole la vida. Es la única manera. Él no encuentra otra manera más de vencer a los santos. Pongo un ejemplo: Daniel. ¿Recuerda? Daniel fue colocado como ministro de Babilonia, ¿cierto? Él era uno de los ministros que ayudaban al rey en su gobierno. Y junto a él habían más ministros. Utilizo el término ministros para que entendamos nuestra figura hoy. Nuestro presidente está rodeado de ministros que lo ayudan a gobernar el país. Se llamaban sátrapas. Eran finalmente los gobernadores o ministros actualmente. Y entonces ese mundo, como es tan difícil, se mueve mucho dinero, la gente roba mucho.
Y entonces había unos ministros que mantenían desfalcando al gobierno de Darío. Pero había uno que no robaba, Daniel, un ministro fiel. Y a ellos no les servía tener un hombre así en medio de ellos, porque no podían hacer de las suyas. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y empezaron a hacerle seguimiento para ver si le encontraban alguna falta para acusarlo delante del rey, para quitarlo de en medio, porque era un estorbo para el plan de ellos. ¿Y qué sucedió? No lo encontraron. Era un hombre justo, era un hombre verdadero. Y entonces dijeron, la única manera de hacerlo es en relación con la ley de su Dios. Necesitamos saber algo de la ley del Dios de él para acusarlo en relación con esa ley. Y se dieron cuenta, porque así actúa el diablo. La ley de ellos dice que él no puede adorar a otros dioses. ¿Cómo le parece, rey? Que pues nos parece en un común acuerdo nuestro que deberíamos orarle a usted, porque usted es nuestro rey y nuestro Dios. Y claro, el rey, pues, ¿a quién no va a querer que le oren a uno, cierto? Y el rey, claro, órenme. Durante un espacio de 30 días se firmó el decreto. Nadie puede orar a otro rey que no sea Darío, a otro Dios que no sea Darío, en un espacio de 30 días. ¿Cierto? ¿Qué sucedió? Daniel fue condenado a muerte por eso. ¿Se entiendes? Gracias a Dios lo guardó. Daniel dijo, un ángel del Señor le cerró la boca a los leones. ¿Cierto? Providencialmente, milagrosamente fue guardado. Pero ¿por dónde se le metieron? Por la ley del Señor. Entonces el anticristo no doblegará la fe de los cristianos genuinos, acimentados en su palabra. Estos cristianos, entonces, él no encuentra otra manera más de vencerlos que a través de la muerte. Esa es la manera que los vencerá. ¿Listo? Y por eso tiene sentido la frase de Mateo 24, que si la tribulación de ese tiempo fuera muy larga, nadie sería salvo. Porque usted se imagina donde sea un periodo más largo de 3 años y medio, con esa persecución tan voraz que va a tener el anticristo. Entonces por eso se redujo a 3 años y medio, porque son los 42 meses que va a actuar el anticristo. ¿Listo? Entonces vencerlos se refiere al hecho que durante la gran tribulación la bestia hará uso de su autoridad. ¿Para qué? Para quitar la vida física de aquellos que han puesto su confianza y fe en Jesucristo. ¿Se me entiendes? Entonces la bestia vencerá temporalmente a los santos quitándole la vida, hermanos. Hermanos, cada vez van a salir más leyes en contra de la fe. Y van a salir leyes supuestamente buenas que lo que van a buscar es acabar con el cristianismo en la faz de la tierra, porque el problema del mundo es el cristianismo. ¿Por qué cree que el diablo siempre ha querido eliminarlo? Van a salir leyes como estas, póngale cuidado. Aprobarán una ley donde cuando una persona vaya a ser condenada a muerte, la muerte ya no va a ser por gas o por inyección como hacen hoy, sino por decapitación. Porque van a decir ellos, van a quedar con los órganos intactos para que los puedan donar. Y después sacan otra ley que acusa a los cristianos a muerte. ¿Para qué? Para que veamos lo que dice la Biblia. Fueron degollados por causa del testimonio del Señor. Así funciona el mundo. Estamos en este mundo. Así funciona el mundo. Y así van a suceder las cosas en un tiempo no muy lejano. 13:8. Y el 7. Y dice, también le fue dada, otra vez, no la tenía, ¿qué? Le fue dada, ¿qué? Autoridad sobre, escuche su Biblia, toda tribu y pueblo y lengua y nación, y la adorarán. Tribu, lengua y nación. ¿Listo? Entonces, el gobierno de la primera bestia alcanzará casi la tierra entera, hermanos. Toda tribu, lengua y nación
Dice acá que se le fue dado autoridad sobre todos ellos, ¿cierto? Ese es el dictador del futuro. Va a ejercer un gobierno totalitario cuando aparezca. Ya hemos hablado acerca de eso en algunas reuniones anteriores. Entonces, a través del establecimiento de un gobierno mundial único, la primera bestia tratará de imitar la autoridad mundial que le pertenece a Cristo. Él va a querer que todas las personas de la tierra lo adoren a Él, cuando esa adoración es para el Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a tratar Él de hacer en este tiempo. Todas las personas de la tierra que no lleven la señal de la bestia, ¿cierto? Pues ¿qué sucederá con ellos? Van a tratar de que sean alineados a su gobierno. No vamos a hablar del 666, que es la marca de la bestia. Pero toda persona que no lleve esa marca va a ser perseguida en este tiempo, hermanos. ¿Listo? Él va a tratar de imitar el gobierno glorioso que tendrá el Señor Jesucristo cuando venga en toda la tierra. Y por eso la autoridad que se le va a dar va a ser ¿cómo? Va a ser por toda la tierra. Y ese gobierno que tendrá la bestia sobre toda lengua, pueblo y nación es para algo. Finalmente, todos los movimientos en nuestra tierra son de carácter religioso, hermanos. Todos. Sí, son movimientos políticos, son movimientos sociales, movimientos culturales, movimientos económicos, pero detrás de todo esto siempre es algo religioso porque es espiritual. ¿Y para qué quiere Él tener el gobierno en la tierra? Verso 8. Y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la bestia? Ser adorado como Dios, que ese es el propósito del dragón. ¿Quiénes la adorarán? Lea su Biblia, dice muy claramente quiénes adorarán a la bestia. Cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito. Entonces los que lo van a adorar son aquellos que no han colocado su fe en Jesucristo y no han creído al mensaje del Evangelio. Estas personas, su nombre no aparece en el registro celestial. Su cédula no está en el cielo. Voy a colocar una metáfora. Todo aquel que quiera entrar al cielo, en la puerta del cielo va a haber un ángel con un libro donde van a haber números de cédula. Y el que vaya pasando, número por favor. Tales, tales, tales. 71, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, no está, Señor, para el agua, azufre y fuego. Y los que van a adorar a la bestia son todos aquellos que no están en los registros del cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estos no han sido escritos, los nombres de ellos no han sido escritos. Y esa palabra no han sido escritos, su forma verbal es en pasivo, o sea que naturalmente nuestros nombres son registrados por alguien. ¿Listo? Y está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? El tiempo perfecto sugiere una acción completada con resultados permanentes, o sea, que en algún momento se escribió y constantemente aparece el registro de ese nombre. Ojo, hacemos la aclaración porque hay muchos libros en la Biblia. Está el libro de los vivientes, que es un libro donde se puede borrar el nombre, que no es el libro de la vida del Cordero. Está el libro de las huidas, está el libro de las obras, hay muchos libros. Por eso Daniel dice, los libros fueron abiertos en plural, porque hay muchos libros. ¿Listo? Entonces, estas personas fueron a buscar en el registro celestial y no estaban sus nombres escritos. ¿Listo? Entonces, los adoradores de la bestia son personas que sus nombres no han sido escritos en los cielos. Desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
Hermano, y no fueron escritos, y esa acción va a permanecer así. Va a permanecer así. No porque Dios quiera, es porque ellos no quieren. Hermano, si un ser humano se pierde y va para la gehenna del fuego, no es porque Dios lo determinó para eso. Es una persona que rechazó la gracia de Dios. Juan 3:19. Y esta es la acusación. Yo sé que Reina Valera 60 dice esta es la condenación, pero el texto griego más exacto es: y esta es la acusación, 2 puntos, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea que los hombres, cuando sean presentados al juicio del trono blanco, van a ser acusados de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron voluntariamente el mensaje del evangelio. ¿Listo? ¿Por qué se vincula el registro con el libro de la vida del Cordero? Porque la salvación es obra y resultado del Cordero. Pero se llama el libro de la vida del Cordero. ¿Listo? Y ese Cordero, dice el texto acá, que fue degollado desde la fundación del mundo. Es como extraño este lenguaje del apóstol Juan, porque literalmente el Cordero, ¿cuándo fue degollado? En el Calvario, en el Gólgota, hace casi 2000 años. Y el sacrificio del Redentor ya estaba diseñado en el plan de salvación de los hombres en la eternidad. ¿Listo? Ese plan se estableció en la eternidad. Pero lo que está registrado desde la fundación del mundo eran los nombres de los que iban a ser salvos a lo largo de la historia del tiempo. ¿Listo? Ellos, ese es el nombre de ellos, fue lo que se escribió en la fundación de todas las cosas, no el sacrificio del Cordero, porque él fue determinado en la eternidad, pero cumplido en el tiempo, cuando el Señor Jesucristo caminó rumbo al Gólgota. Ahí fue cuando el Cordero fue degollado. Mire que Apocalipsis 17 utiliza este mismo lenguaje. Apocalipsis 17, versículo 8. Leo de la Biblia textual. (17:8) dice: la bestia que viste era y no es, está a punto de subir del abismo y va a la perdición. Y los que moran en la tierra, ojo, cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el rollo de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es, y estará presente. ¿Sí se da cuenta que este texto es más claro? El texto nos clarifica a nosotros que los nombres de ellos no han sido escritos desde la fundación del mundo, no el sacrificio del Cordero, hermanos. ¿Listo? Entonces, vemos nosotros acá, con este versículo, que efectivamente muchos moradores de la tierra en ese tiempo irán en pos de la bestia y la adorarán y dirán: ¿quién como la bestia? Cuando vean sus señales, cuando vean sus expresiones, cuando vean su manera de hablar, va a impactar a las naciones de la tierra y las naciones de la tierra se volverán en adoración hacia ese personaje. Pero el cristiano no, porque ya el Señor nos lo dijo por adelantado. Ya nosotros lo sabemos antes de que suceda. Y la profecía sirve para que nuestro corazón se prepare para todas estas cosas. Terminemos. Versículo 9 y 10, los voy a leer seguidos. Leo de la Biblia textual. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado a cautividad va. Si alguno ha de ser muerto a espada ha de ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Yo sé que está muy diferente en la traducción de Reina y Valera, pero este es el sentido que tiene el texto griego. ¿Qué quiere decir esta palabra en el sentido del texto griego? Hermano, que en ese tiempo va a ser un tiempo difícil.
va a ser un tiempo de tribulación. Yo sé que ha existido tribulaciones durante toda la historia de la iglesia, pero ese periodo de tiempo va a ser marcado por ello, por las tribulaciones que va a generar el gobierno de la bestia durante 42 meses. ¿Listo? Y en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, unos van a ser llevados cautivos, otros han de ser muertos a espada. Y en ese periodo de tribulación es ahí donde se va a ver el color de la fe de los santos. Es ahí, en ese periodo de tiempo, donde se va a ver el calibre de nuestra fe. ¿Usted no vio en este periodo de la COVID el calibre de la fe de muchos hermanos? ¿La pudo ver? Yo sí la pude ver. Pude ver el calibre de la fe de muchos cristianos. La fe nuestra fue probada en este tiempo y en este periodo. Y ahí cada uno de nosotros se dio cuenta cómo está su fe, hermanos. Y ese periodo de tiempo va a mostrar la fe de los santos y su perseverancia al Señor. Entonces, hermanos, la profecía predictiva sirve para preparar nuestros corazones. Vamos dando aplicaciones de una vez. Necesitamos leer las profecías. No hay una bienaventuranza para los que leen y los que escuchan. Amén. Entonces necesitamos escuchar las profecías, conocer las profecías predictivas también y predicarlas, para que nosotros sepamos lo por venir. Para que estas situaciones no tomen desprevenidos a los hijos de Dios. Señor, yo no sabía que esto iba a venir. Y el Señor le va a decir, ¿y entonces qué Biblia está leyendo? ¿No está en mi palabra ya? ¿Lo por venir no lo anuncié ya? ¿Sí? La profecía sirve para que nuestro corazón sea afirmado, seamos fortalecidos en lo por venir. La profecía sirve para que nosotros entendamos que a Dios no se le escapa nada de sus manos y todo está en sus manos, tanto los tiempos presentes como los por venir, hermanos. La profecía sirve para que nuestra fe sea acrecentada, fortalecida, para que preparemos nuestros corazones en las cosas por venir. No sabemos si este periodo de tiempo nos tocará a nosotros o a nuestros hijos, pero lo que sabemos ciertamente es que va a suceder porque Él lo dijo y su palabra es verdad. Creemos en la autoridad verbal y plenaria de las Escrituras. Y Él lo ha dicho y ocurrirá de una u otra manera. Esto aparecerá al final de los tiempos. Todo creyente en todo tiempo debe conocer también profecía predictiva, para que su corazón sepa cuáles son las cosas que van a venir y para que aprenda a colocar su confianza en el Señor. Y ese periodo sirve para mirar la fe de todos nosotros, hermanos. Oramos para que nuestra fe sea acrecentada, nuestro conocimiento de Dios aumente, nuestro conocimiento de lo porvenir aumente, y eso nos ayude a prepararnos para tener una vida en santidad y en entrega, en espera de la venida del Señor y en espera de las cosas que han de acontecer. Amén. Vamos a detenernos por ahora, hermanos. Concluimos entonces con este compartir de hoy la serie de Rumbo a la Ocupación Mundial. Le llamamos así porque finalmente lo que va a ocurrir al final de los tiempos es una ocupación mundial, porque va a ser un gobierno serpentino, draconiano en toda la tierra. Debemos prepararnos, hermanos. Amén.